Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Ale, si podemos, sacamos la imagen de pantalla y vamos a compartir video con la cámara de los invitados. Bueno, muy buenas tardes a este último encuentro del ciclo webinar. Ah, ahí estamos, ahí está perfecto. Eh, este es el último encuentro de este año 2022, de este ciclo que comenzó en 2020 y bueno, y esperamos que continúe en el próximo. Hoy tenemos a dos invitados que están trabajando en México desde hace tiempo, pero me interesó el punto de vista que tienen ellos en cuanto a desde dónde enfocan estos cruces entre el arte, el diseño y artesanía, que es el tema que nos preocupa. Estamos entonces con Anabel Banoni y Eric Morales, Morbito, del estudio Sideral. ¿Sí? Sideral es un estudio de diseño, pero que a su vez engloba la marca Tixinda, que es una marca bajo la cual ellos desarrollan distintos productos de diseño que tienen que ver, bueno, particularmente con lo que nos convoca en este caso, que son los art toys o juguetes exclusivos de diseño y arte, pero también con muchas otras acciones que hacen de tipo performativo, de acciones comerciales o publicitarias, u otros tipos de productos como indumentaria, accesorios, y todo lo que pueda incorporar la identidad cultural latinoamericana, ¿no? Desde México con una impronta muy fuerte en la cultura mexicana. Bueno, Eric y Anabel, buenos, bienvenidos, y bueno, les pido que nos cuenten un poco qué es Tixinda. Bueno, Tixinda es una marca que justamente estuvo muy buena esta intro que hiciste, que justamente es una fusión, una mezcla de toda la cultura mexicana por sobre todo, y todas las cosas que nos inspiran, desde el arte popular, la religión popular también, o sea, todo lo que dentro de, inclusive, bueno, yo en Argentina ya venía trabajando esto, hace 16 años que estoy acá y estamos juntos trabajando y creo que engloba un poco todo lo que es el espíritu latinoamericano, pero es una marca que a través de diferentes cosas y desde una visión muy global de los cuartos estancos que siempre se tienen como del diseño, el arte, la artesanía y la ilustración, nosotros hacemos un mix de todo eso y nace Tixinda, como dijiste, con una esencia muy mexa, ¿no? Sí, también como cualquier proyecto nace como una necesidad, ¿no? Es decir, después de cuando llega Anabel a México y obviamente uno muy orgulloso como de su país se lo quiere mostrar, empezamos a viajar por toda la República y al ir a ciertos lugares que se supone que son como parte de la identidad mexicana, al querer como comprar cualquier artesanía, pues todas están hechas en China, ¿no? Entonces empezó Ujú. como esta necesidad de poder crear algo que realmente fuera mexicano, con una identidad mexicana, hecho por Producido artesanos y aquí. producido en México, ¿no? Artesanos mexicanos o artistas mexicanos que pudiéramos nosotros coordinar de alguna manera, en el cual voy a abrir un paréntesis. Siempre trabajar con artesanos es una parte un poco complicada y entonces necesitábamos de alguna manera poder conectar con ellos, poder aportar a esto que estamos haciendo pues, con una identidad más profunda sobre el México, ¿no? Ujú. Exacto, decimos complicado en el sentido de que a veces por ahí bueno, ya van a ver piezas que les vamos a ir mostrando. En el caso del arte huichol, siempre que hemos trabajado con gente increíble, súper talentosa y muy noble y profesional, pero también viven muchos en la sierra, entonces los viajes que tienen constantemente entre la ciudad y la sierra a veces no coincide con los tiempos de necesidad de elaboración o de producción que uno tiene como estipulado. Entonces, bueno, siempre es complicado en eso. Primero encontrar la Sí, gente que pero trabaje también, bien. también es complicado en el sentido en que nosotros vivimos en un tiempo completamente diferente al de ellos, ¿no? Exacto, Totalmente. Nuestro exacto. tiempo siempre es como muy acelerado, cuando el de ellos es un tiempo bastante
diferente a lo que nosotros Los acostumbramos ritmos. a vivir, tienen otro tiempo, otra paciencia, otra concentración, otros espacios, otras necesidades completamente a las nuestras. En ese sentido también digamos que es complicado. Y a la vez es un gran aprendizaje, que ya después de tantos años de trabajo, ¿no? Porque hoy mismo, digo, estamos trabajando, por ejemplo, los juguetes que ya les vamos a mostrar en su debido momento, también es vinil, pero como somos Está muy... bien, no me cuentes, todavía no cuentes, vamos a Bueno, bueno, dejarlo dale, para dale, después. Entonces, Anabel viene de las artes visuales, la performance, la ilustración, ¿sí? Y Eric viene más del diseño gráfico. Y bueno, y se encuentran como pareja creativa y más. Pero me parece interesante para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como un cruce? ¿Ven que no hay límites entre la artesanía, el arte y el diseño? ¿Qué contrastes hay más allá de esto de los tiempos que bien señaló Eric recién? Y es cierto que el tiempo del artesano es un tiempo, tal vez, y sobre todo cuando son artesanos que no están en la ciudad, que viven en áreas rurales, ¿no? Y tienen otra integración con su medio, es un tiempo diferente, y la artesanía requiere también de un tiempo de contemplación y de elaboración y de proceso de los materiales. Por eso te dije que no te apures todavía con lo de los juguetes. Pero digo, ¿qué ustedes ven si realmente hay contrastes, esos límites son cada vez más difusos? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? A ver, para mí, y ese es mi punto personal, ya lo hemos discutido en otras conferencias, es que son visiones completamente diferentes desde las necesidades. Es decir, un artesano no crea una pieza porque quiera contribuir con el diseño, quiera contribuir con el arte. Un artesano hace una pieza porque tiene una necesidad, ¿no? Esa necesidad es la necesidad de vivir. Muchos hacen eso por una necesidad de llevar su cultura a otros lados o porque es una herencia familiar, ¿no? Exacto, tiene que ver con eso también, ¿no? Me parece que tiene que ver con el oficio, con, con sus ancestros, digo, porque muchas veces va de generación en generación, ¿no? Entonces, eso es una diferencia clara por ahí con lo que puede ser una pieza artística, ¿no? Exacto. Y en el caso de los art toys o de alguna otra variante de eso, es que en realidad es más por una necesidad de compartir algo que se quiera hacer. Es decir, el arte hoy se convirtió en una plataforma para poder plasmar alguna necesidad, es el arte. Y, y estas figuras, pues obviamente parten de otro tipo de necesidades, ¿no? Que básicamente es una necesidad comercial también, ¿no? De Claro. crear una figura que la gente conozca, que tú la creaste, que después se interviene por diferentes artistas o que se ilustra desde un principio con unos artistas y después se lleva a una producción. Que lo único que de alguna manera se ha llevado o que ha combinado, yo creo que involuntariamente, es el hecho de que las piezas, por ejemplo, los art toys también llegan a un punto a que se tienen que pintar artesanalmente, ¿no? Pero Ujú. las dos posturas de una artesanía, que siempre es la discusión si un art toy es artesanía o si una artesanía es un art toy, siempre va a haber una Siempre. discusión sobre eso y no vamos a llegar digamos, a una buena conclusión porque cada quien va a tener una perspectiva Y aparte completamente porque hay diferente. muchas aristas, y hoy como preguntaste vos, hoy se están desdibujando un montón de límites, ¿no? Hay, por ejemplo, artesanos, Martín Tilcajete, que es Jacobo y María Ángeles, por ejemplo, que ellos son los mejores artesanos de todo México, de alebrijes, es una espectacularidad. Y bueno, de hacer su artesanía, han llegado hoy por hoy ya hacen instalaciones artísticas, en lugares, hacen murales, incluyendo su artesanía, tienen esculturas gigantes en Nueva York, o sea, los límites se están corriendo porque aparte vienen las generaciones de los hijos con muchas más expectativas de ampliar la visión, y entonces aportan también a los padres toda esta cosa nueva de cruces, y bueno, y es súper interesante lo que pasa, ¿no? No solamente en ellos, en otros lugares de México también. Sí, Totalmente. Y creo que es algo que, bueno, por un lado, lo que decía Eric también con respecto a la necesidad, yo creo que tal vez la diferencia, desde mi punto de vista, está en la posibilidad de intercambio, ¿no? Cuando uno hace un diseño o hace una pieza de artesanía, tiene una finalidad de intercambio.
y cuando se trata de una obra de arte visual o de cualquier otro tipo de arte, ya sea música, poesía, lo que sea, la finalidad del intercambio no tiene sentido, tiene más que ver con la expresividad propia del Exacto, autor. exacto. Pero El intercambio o el diálogo pasa por otro nivel, ¿no? Pues sí, sí sí. existe, pero diferente, ¿no? Pero sin embargo, uno puede entrar y salir de esto según desde dónde se pare en un momento determinado, ¿no? Y no está, o sea, si bien es cierto lo que decís, que los hijos, a lo mejor las nuevas generaciones, impulsan a que esto sea de otra forma, se visualice, se visibilice mucho más, sucedan en otros espacios que antes no estaban, no eran accesibles a lo mejor para los artesanos o para las comunidades, en particular cuando trabajamos con comunidades indígenas, ¿no? Que a veces les cuesta tal vez, si no están organizadas, llegar a los espacios de las artes institucionales, ¿no? Pero bueno, también esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Hace pocos días estuve en Málaga, en el Museo Picasso, en un seminario espectacular que hubo con un profesor de la Universidad de Nueva York sobre Picasso y las artes aplicadas. Y ahí vemos cómo desde las vanguardias, desde la época de principios o mediados del siglo XX, esta interacción entre el arte étnico, entre las artesanías, porque intervenían ceramistas o tejedores de tapices o fundidores de bronce, ¿sí? Todos trabajaban en pos de una idea de un artista, ¿no? Y bueno, me llamó la atención uno de los entrevistados de las conferencias, de Fernando Capa, que tiene una empresa de fundición de esculturas, que dijo, bueno, lo importante es el mensaje que cada uno, no importa la técnica, no importa cómo esté hecho, y eso que nosotros nos dedicamos a la técnica, pero lo importante es que haya algo que contar. Y creo que bueno, que ahí también está un poco la cosa en lo que, qué es lo que estamos contando, ¿no? Así Exacto. que, Pero también con está bueno, por ejemplo, el revalorizar me parece increíble lo que contás, de que haya esa instancia en donde se visibiliza esta situación de que, bueno, Picasso es Picasso, pero también es gracias a toda esta gente que ha trabajado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada vez que hacemos un Artoy, siempre mencionamos, en este caso, bueno, que vamos a ver, desde de los que se hacen el vinil, la gente que, porque es un trabajo muy arduo de muchos años, de hecho uno de los juguetes sí, últimos nos llevaban casi 2 años a hacer, ¿no? Entonces, claro. pandemia de por medio y todo. Entonces, sí, es muy interesante y es muy importante para mí visibilizar a esta gente que nos acompañan y comparten esta creación con nosotros, ¿no? Sí, además, bueno, sobre todo en México, que se ha dado mucho la discusión sobre el tema de los derechos y la apropiación cultural en temas de artesanías, ¿no? Que después si quieren lo abordamos. Bueno. Pero ahora les quería preguntar, ¿cómo surge la imaginería, todo este universo que ustedes tienen a partir de la ilustración, a partir de los art toys, ¿no? Y de todas las piezas que crean? ¿Cómo es? Sabemos que obviamente que están influenciados por la cultura mexicana, pero ¿cómo es un poco el proceso? Oh, bueno, el primer, digamos que la primera incursión que tuvimos juntos fue con joyería, ¿no? Es decir, Ana Si venía, quieren pueden ir compartiendo imágenes, Y así vamos estamos acá viendo. pasando. estamos compartiendo. Sí. Cuando Ana viene a México, ella ya traía como toda esta, digamos, idea de crear su propia joyería para vender, ¿no? De una forma mucho más personal. Y obviamente cuando nos conocemos, pues, mi cabeza siempre piensa en marcas, ¿no? Y siempre piensa en cómo llevar un proyecto de alguna forma más comercial, ¿no? Eh, entonces lo que hicimos, en realidad Tixinda nace porque es la idea de su primera joyería, que se iba a llamar Tixinda. Sí, Eh, todavía no lo estamos viendo en pantalla, Eric, no sé. Pero me parece que Ale era el que, ¿Comparte Ale o comparten ustedes? sí, a ver. nosotros ya lo tenemos. No, porque nosotros estuvimos como pasando, inclusive hace rato yo no sabía que no se Déjame estaba ver. viendo. A ver si pueden compartir. Sí, porque sí estábamos compartiendo, pero creo que... Ahí, Ahora sí, ahora sí. ahí Ahora estamos. sí. Ah, qué bueno. Ahí está.
Bueno, porque aparte, sí, yo viniendo desde las artes visuales, todo este tema de cómo promocionar o cómo vender o cómo toda la parte económica dentro de lo que yo hacía por puro gusto y placer, es todo un campo que Eric me abrió y me enseñó a poder hacer de mis piezas realmente algo que se pudiera compartir con un precio justo, porque aparte eran piezas que yo trabajaba con barracán y picotes que me traía del norte de Argentina y del sur de Bolivia, y que iba con tejedores y estaba un rato con ellos y traía piezas enteras y después todo el lavado, el recuperarlas, el hacer cruces con otros materiales y demás. Y bueno, y acá en México fue como la eclosión de eso, y él me dice, estas piezas están increíbles, vamos a hacer algo juntos, pero tenés que darle como un contexto o algo. Entonces, bueno, yo estaba así como, eso para mí era totalmente nuevo y fue un aprendizaje de todos estos años de cómo puede convivir y ser algo rico, convertirse en algo rico en lo que uno produce y dándole un buen valor, ¿no? Sí, yo trabajé mucho tiempo en las 3 mejores agencias de publicidad en México y obviamente llevé pues, cuentas muy grandes y entendí cómo es el proceso del marketing sobre las marcas, ¿no? Entonces, siempre nuestra frase o mi frase cuando empezábamos es porque que ya no quería trabajar para marcas, yo quería ya hacer mi propia marca, ¿no? Entonces, de Tixinda empezó a evolucionar de las piezas que Ana hacía a empezar a hacer dibujos, ilustraciones, que además nos tocó una etapa en la que yo seguí en las agencias, hubo ahí como una historia muy larga, pero yo compartía la mitad de mi tiempo en trabajar en Tixinda mientras estaba en una agencia, mientras se resolvía algo, y ahí fue donde creció todo esto que estábamos haciendo. Y bueno, y el tema de los juguetes también, pero eso es porque todo, Tixinda engloba todos nuestros amores, ¿no? Los Ajá, juguetes aunque siempre de fueron... aquí es donde empieza, ¿no? Porque empezamos a crear toda esta parte de textiles, pero con los personajes, se empiezan a ver personajes, con la idea siempre como de poder llegar en algún momento producir un juguete, un art toy, que en ese momento empezaba el auge, pero obviamente era Muy complicado, complicado. muy complicado, y muy Muy poca caro. gente realmente estaba muy metida en esa seguimos creando piezas que pudieran estar cerca hasta que llegamos y encontramos que en México, Beto, Matali em, Alimaña. sí, Alimaña, que era un equipo de gente, eh, y Vela, Y bueno, que eran ellos más o menos como la cara de esto. Ellos hicieron su primer juguete en México, y la verdad es que fueron su trabajo increíble. Empezamos a platicar con ellos, les platicamos la idea que teníamos, que en este caso era un poco complicado porque un personaje que se le quitaba una máscara. En México las danzas tradicionales siempre se caracterizan por las máscaras, ¿no? Entonces lo que hicimos es crear un personaje basado en la cultura mexicana, que la máscara se pudiera desprender. que era medio un niño jaguar, un diablillo, ¿no? Una mezcla, unas fusiones de varias ceremonias y ritos y danzas de México. Sí, en México hay una danza muy famosa que es la danza del jaguar, ¿no? Y los diablitos también. Y las, sí, bueno, y los diablitos, las máscaras y los diablitos. Entonces quisimos fusionar esas dos cosas para poder hacer una mezcla de versiones y colores, ¿no? En donde pudiéramos a su vez empezar a trabajar. Esta idea siempre fue pensada desde el principio para poder trabajar después con artesanos, ¿no? Y que la única parte que los artesanos intervinieran, pues fuera la máscara, ¿no? Y así La máscara y tener su corazón. la máscara y el corazón, sí. Y que empezamos a tener diferentes versiones, ¿no? Aquí estamos con Jesús Carrillo. Este arte llamado huichol, o mal llamado huichol, aunque no estamos tan... Wixárika, ¿no? Sí, es el Exacto. huirrárico. Hay varias versiones de por qué se le dice huichol. Es importante para nosotros comentar que cuando fue toda la parte de la colonización, los wixárikas fueron la única, es una raza que no sabe lo que es la pelea, ni el odio, ni el rencor. Entonces, cuando cuando llegaron los españoles a México, lo que hicieron ellos es no participar en ningún conflicto y se fueron a la sierra. Por eso ellos viven en la sierra, ¿no? Por eso es muy complicado esta conexión, están muy despegados de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con Jesús
Ah, Jesús, una maravilla. Sí. Jesús siempre fue como... Jesús Carrillo Montoya, y después, muchos años después, con Esmeralda Carrillo Carrillo, pero siempre, la verdad, hemos trabajado con Sí, ellos súper estas bien. piezas últimas son con Esmeralda. Ujú. Siempre tratamos de hacer una conexión con ellos en la manera en que podíamos entender desde su visión, o sea, su cosmovisión, que ellos participaran en este proceso, ¿no? Porque obviamente, para quienes no conozcan esta cultura, ellos lo que hacen es que consumen el jipuri, ¿no? Que es la planta sagrada, la que ellos se alimentan desde que son niños, que para otras culturas se podría llamar que es una droga, para nuestra cultura y para la cultura de ellos, pues obviamente es solamente un portal de visión, ¿no? Entonces todo lo que plasman en cada una de las figuras Tiene que tiene ver un con esos significado, tiene que ver colores. con esa cosmovisión con la que conectan con el hipuri, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos siempre fue como mezclar, repito, un juguete mexicano, que también es muy importante resaltar aquí, es que todos estos productores de juguetes son productores de hace muchos, muchos años, ¿no? Son los juguetes más bien son los jugueteros que producían todos estos juguetes que nosotros, pues de alguna manera jugábamos cuando éramos niñitos, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Eh, pero que, como lo mencionamos hace rato, se han mantenido pues muy ocultos porque obviamente las productoras y las marcas pues, nunca dejaban ver quiénes eran los productores. Es decir, los productores siempre fueron como lo menos importante, ¿no? Entonces, ahora ellos con toda esta historia atrás, obviamente con esta nueva visión de juguete que va llegando, es muy raro que participen, pero o nuestros amigos con los que producimos los juguetes han encontrado, ¿no? Gente que quiera participar, porque no es lo mismo producir para una marca miles de piezas que 100 o 200 o 500 piezas para Claro. alguien que Es que está es una haciendo una edición de edición. producción muy artesanal, ¿no? De Y hecho, en el canal de YouTube de Eric, sí hay unos videos en donde se muestra el proceso de la elaboración de los toys en vinil, y es increíble cómo se Sí, elaboran. sí, quien bueno, quiera eso les iba a conocerlo. preguntar, ¿cómo es el proceso, no? Porque vinil que es un material, digamos, vinílico, que se pone como en un molde, ¿no? El molde se hace, ustedes hacen previamente un modelo, el modelo se hace en arcilla, ¿en qué material se hace el modelo para después trabajar en las siguientes etapas? ¿Nos cuentan un poquito cómo es? Sí. Esta pieza que fue hace 10, casi 12 años, Sí, en ese entonces el Yagu, ¿no? El todavía no primer... existía la impresión 3D o apenas empezaba la impresión 3D con muchos defectos. Entonces lo que se hacía era una de dos, o se esculpía la figura, ¿no? O sobre una impresión básica de 3D, pues obviamente se iba puliendo y se iba mejorando hasta tener. De ahí se pasa a hacer una pieza de silicón para hacer un vaciado de cera. Ujú. Esa pieza de cera, después, a partir de electrólisis, se acopla el cobre Sí. en partículas para que pueda cubrir de alguna manera la cera, y después, ya que está sólida el cobre, se mete al calor para que se derrita la cera. Ah, Entonces queda el molde, ¿no? sí. La cera, digamos que es el proceso más complicado y más caro de esto, porque Claro, sí, sí, la cera perdida es el proceso Exacto. más antiguo que hay para la elaboración de piezas de entonces, metal. entonces en México hay muy pocas personas, me atrevería a decir que yo creo que hay como 3 personas que solo hacen eso, ¿no? Entonces, pues, y además es gente de hace muchos años, que contactar con ellos, pues obviamente lleva su tiempo y Su su tiempo. proceso, ¿no? Una vez que ya está hecho este molde, pues obviamente se vacía el vinil y por medio de una agitación pues, se distribuye el vinil. Lo que hace barato o no tan costoso el vinil es que distribuye el plástico a todo alrededor, entonces es hueco, ¿no? Por eso la cantidad de material que se usa es poco a comparación de un material sólido o de una resina que utiliza mucho más material, ¿no? Claro, y el peso también es importante por el tema de que si esto tiene un costo de traslado, de flete, de stock, Completamente. lo Por que sea, supuesto. tiene Y que ser aparte que está, liviano. está más ligado a la idea de juguete, ¿no? Nosotros elegimos el vinil porque primero que es como es el material más noble, en donde, bueno, se cae, se puede manipular, de hecho, ahí es un poco el punto de la diferencia, ¿no? Que hablábamos hace un rato, que de hecho cuando
está el muñeco hecho en vinil, lo podemos manipular, se puede caer, pero cuando le hacemos la intervención con el artesano y demás, ya se convierte en una pieza única, frágil, de más cuidado, con otros requerimientos, ¿no? Entonces, Claro. esas es un poco las diferencias que hablábamos del tema del Artoy, el Artoy intervenido, cómo está intervenido y demás, ¿no? Es un mundo. Sí, de hecho hay otro, Porque el vinil, ¿qué tipo de material es? ¿Un material plástico? ¿De qué tipo? Exacto, sí, son exacto, plásticos. es un... Base de látex, a base de látex. Exacto. Sí. Y de hecho está el material, ¿cómo se dice? Los que son blanditos. Igual, lo que pasa es que el vinil tiene diferentes calidades, Ajá, depende del grosor, es sí, más, o sea, es más suave o más duro, ¿no? sí. Sofubi, ahí está, ¿no? Los sofubi que se Pero dicen. es lo mismo, es el mismo material, solamente depende del grueso. Para que quede completamente sólido hay que hacer una capa más gruesa y para que queremos que quede blando es una capa más delgada. Claro. Y por ejemplo, estos que son muy conocidos, esta marca que es Funko Pop, que tiene personajes de historias y tal, ¿que eso también es vinil o es otro No, tipo de esa es inyección de plástico. inyección de plástico? Porque es mucho Sí, más duro, claro. sí, sí. Y el Sí. Funko Pop, por ejemplo, es uno justo de los puntos de discusión más grandes, de si es Artoy, no es Sí, ese Artoy, no ¿no? es un Artoy, No es es una un Artoy. No, figura porque es seriado y es, claro. licenciada. Y son licencias, y Sí, son Sí, es una figura cantidades. licenciada a partir de pues, personajes que existen, ¿no? Y lo que caracteriza mucho a los Artois es que en realidad son figuras que no son tan reconocibles, ¿no? Hay una discusión ahí con diferentes youtubers que hablan de que hay Artois que se enfocan a la nostalgia. Yo tengo otra visión completamente diferente, que para mí los Artois son aquello que no recuerda nada de nuestra infancia y que justo nos desprenden un momento de felicidad, un instante de felicidad, ¿no? Y que tiene que ver con la claro. creación de artistas, ilustradores, gente que ha pasado al formato juguete toda su instancia creativa, su mundo visual, ¿no? En un formato distinto. Sí, si nos remontamos a los inicios de los Artois, en realidad es la creación de figuras que no tienen que ver, repito, con nada. Después ya los artistas empezaron a retomarlos, ¿no? Sí, El caso de Coase, que empieza a utilizar elementos de Mickey Mouse, un poco como una sátira, pero después de eso ya muchos artistas empezaron a retomar personajes de licencias para sí. poder empezar a crear Artois, ¿no? Ujú. Que hay una Perdón, ¿quién decías, Eric? ¿Qué artista que no escuché Caos, bien? Caos, Ajá, K-W-A-S. sí. Ahora lo ponemos en el chat por si alguien quiere ver. Y después lo escriben. Yo justo te iba a preguntar si había referentes, ¿sí? Desde cuando se inicia digamos, esta tendencia de realizar art toys, cuándo se inicia, un poco para Sí, que nos un panorama. los precursores de alguna manera fueron Kid Robot. Ellos Mm, fueron los primeros que empezaron a, de alguna manera, visualizar mucho más grande un proyecto de Artois, ¿no? Porque crearon unas figuras que se llaman Dunis, y esos Dunis los empezaron a mandar a intervenir, es decir, crear a partir de una plantilla, los ilustradores creaban una personalidad en esta silueta y después ellos lo tampografiaban y sacaban una serie de ediciones especiales de artistas. Y eso se convirtió en un boom porque pues en ese momento ya empezaba como esta discusión si el arte se convertía en una plataforma artística a un nivel más comercial, ¿no? Es decir, si no podías tener una pintura, en el caso, por ejemplo, de Nathan Jorevicius o de Gary Wiseman, lo que podías hacer es tener una pieza diseñada por uno de ellos, ¿no? Con una pieza que estaba seriada, ediciones muy Y pequeñas. artistas que por ahí era muy caro o muy inaccesible comprar una pieza de ellos, el tema de poder conseguir un juguete, un toy en pequeño formato, ¿no? A otro nivel económico, se empezó a hacer como algo muy rico y muy coleccionable para la gente que le interesa el arte, el diseño, ¿no? Entonces, la cultura urbana, digamos. Y además, obviamente, el costo que tenían, pues en ese momento Tan no alto. era tan alto. Ya después diferentes artistas pues, empezaron a crear piezas mucho un costo más alto. Vamos a hablar que una figura de Coase puede llegar a costar 5,000, 10,000 dólares, ¿no? Ah, Como, bueno, como hoy por precio hoy sí. accesible. Y hay piezas que pueden costar hasta 100,000 dólares, 200,000 dólares. ¿No? bien, Es, y en promedio, ¿cuánto, digamos, algo que no sea
digamos, no sé si preguntarles Sí, el más o valor de los menos de ustedes, pero para tener un promedio. 150, $200 Ujú, en está un bien. precio accesible y más o De menos ediciones comercial. limitadas. Ediciones limitadas, ¿de cuánto Exacto. estamos hablando? 500, no De más. 500 unidades. Sí, Exacto. sí, En el 300. caso, por ejemplo, la que estamos viendo ahorita, pues cada Sí, pieza es completamente diferente, entonces nunca jamás hubo una igual, porque cada máscara está hecha completamente diferente, ¿no? sí. Lo que le da valor a estas Y piezas. bueno, y también hay piezas limitadas, como en nuestro último juguete, Sí, que que a eso vamos a son, llegar. exacto, que son muchos menos cantidad y entonces tiene otro valor porque también está completamente pintado a mano, ¿no? Entonces varía Sí. muchísimo el tema costos en relación al trabajo. Sí. Ahora, ustedes tuvieron que hacer toda una investigación acerca de los productores, porque no es fácil tampoco dar con digamos, con las fábricas o con las pequeñas empresas que se dediquen a la matricería, a todos estos pasos que requieren y después, a su vez, armar su propia cadena de producción, ¿no? Me imagino que el proceso, bueno, Anabel decía que en el último caso casi 2 años le llevó desarrollarlo el FUBI, ¿no? Exacto. Pero Sí, la primera vez debe haber sido todavía más complejo, ¿no? Hasta muy dar complejo, muy con los complejo. distintos actores de la cadena de producción, digo. Completamente, porque aquí interviene mucho la personalidad. Es decir, como estamos hablando con gente que no lo hace por una necesidad comercial, como lo que decíamos, un artesano al final lo va a producir porque necesita comer, ¿no? Eso vive. Y en este caso, no, porque es gente que lo quiere hacer o porque tiene esta noción o esta iniciativa de hacerlo, pero no tiene una necesidad comercial, ¿sabes? Porque Claro, ahora, no van a vivir de esto completamente. específicamente. Ahora ya, y obviamente ya tenemos productores con los que trabajamos, con nuestros amigos de Chacal, que ellos obviamente lo han tomado mucho más serio, mucho más profesional, y el proceso de elaboración, pues obviamente ya es mucho Más sistemático, más ¿no? sistemático y mucho más establecido. Pero nos Entonces, llevó muchísimos años encontrar gente idónea y ¿no? sobre todo entender, porque un juguete no es algo que se me ocurrió hacer y de repente lo llevo y que lo hagan. Tiene todo un proceso en el cual se crea la figura, se va modificando dependiendo de las necesidades, porque si alguno de ustedes llega a entrar a mi canal, se va a dar cuenta de cómo son los moldes, la necesidad para que tengan ciertas especificaciones para que se puedan sacar las piezas, porque si no, no se pueden Sí, sacar. entonces está la problemática, uno dibuja primero, después está hasta el tema del 3D, pero una vez que está el 3D, dicen, no, ¿sabés qué? Esta cola con este brazo se va a tener que sacar, esto se va a tener que, ¿no? Sí, Dividir la pieza, Claro. o sea, es o una sea, las problemática Sí, primeras. porque está también la cuestión ergonómica y el hecho de funcionalidad, porque si es un elemento lúdico, tiene que tener también parámetros de funcionalidad, ergonomía, etcétera, como cualquier otro diseño Y de sobre todo producto, ¿no? economía, o sea, la economía es muy Economía importante, del diseño, tal cual. porque Es un mientras más principio. piezas son, más moldes, más costo, y entonces es una pieza que termina siendo más costosa al mercado, ¿no? Sí, Claro, eso, totalmente. una de mis responsabilidades es obviamente siempre ver la parte comercial, ¿no? Es decir, cuánto se va a invertir, cuánto va a costar y cuánto realmente va a tener que darse al público con todo el marketing que se tiene que hacer, más los empaques, más la fotografía, Eso, más porque la también pintura. los empaques, el empaque es otro tema y es otra Claro. búsqueda y otro encuentro de productores, o sea, que hagan calidad del material, de la impresión, bueno, En eso este caso, por ejemplo, la imagen que están viendo son unas piezas que hicimos para Nike Red. En este caso fue para un aportar proyecto dinero a las medicinas en niños en África, por el SIDA. por el VIH. Eh, Creamos unas piezas. Bueno, esto es es decir, cuando empezamos a trabajar con personajes, empezamos a trabajar con diferentes plataformas, llegamos a esto que son plush toys, ¿no? Que siempre también hay como una discusión si entran en la cadena del art toy, en donde como queríamos producir más personajes y no podíamos producirlos todos en vinil, empezamos a producir estas piezas, ¿no? Y obviamente eso de alguna manera va abriendo muchos más espacios y muchas más posibilidades para poder hacer, ¿no? Pero el público es otro, ¿no? En este caso. Exactamente, sí, sí, Completamente, ¿no? Y eso nos abrió las puertas y la necesidad, como decíamos al principio, de crear un estudio de diseño que nos acompañara a trabajar, porque Tixina es una marca, no da un servicio, ¿no? Entonces,
de repente cuando nos buscaron para poder licenciar la marca, teníamos que tener un estudio o un despacho que respaldara todo ese trabajo atrás, porque teníamos que tener una visión comercial, obviamente, y una marca pues, es un proceso más romántico que comercial, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, creamos Cuadernos para Escribe, que se distribuyeron en toda Latinoamérica. Sí, que es la marca más conocida La marca más conocida de cuadernos y de cuadernos, papelería en México. con toda esta creación de personajes que Y que tuvimos fue que hacer. un gran logro porque digo, fue una de las pocas licencias con imaginería mexicana, ¿no? Y contemporánea. Sí, Eso Y también. con una elaboración propia y estilo Sí. personal, ¿no? Que no está más, nada más que literalmente el diseño No, tradicional. Contar lo del 3D, que podías ver con Ah, el sí, cuero. bueno, pero eso Está sí es increíble. complicado. Después trabajamos con Comex y con Nescafé, que nos pidieron hacer una taza para que estuviera en una de Gigante. las avenidas más importantes aquí en México, que Reforma. Fue una taza de 2,5 metros, casi 3, que tuvimos que pintar. Y después, Ah, ¿eso bueno, estaba instalado en el espacio público? Sí, 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 estaba estaba en la avenida. Ah, en el San Ángel de Venían la Reforma. artistas que nos convocan para intervenir estas tazas sí, gigantes, que después también viajaron a Puebla. sí, después hicieron ahí como un tour. Sí. Después creamos ropa, Indumentaria ¿no? Porque deportiva. queríamos como tener como nuestra propia, digamos, así como en las danzas regionales tienen sus propios uniformes para poder danzar, nosotros queríamos tener nuestros propios uniformes para poder intervenir piezas o dar Sí, que todo viene de lo conferencias. que nos gusta, ¿no? De todo lo que nos gusta de otras marcas a nivel global y todo decimos, a ver, pero ¿cómo haríamos nosotros nuestra propia versión? Y eso es muy divertido, es muy rico y siempre surgen otras cosas a partir de eso, Sí. pero por lo general nuestra creación pasa por esta necesidad de decir, a ver, hagamos lo propio, ¿no? Maticemos todo esto que nos gusta tanto, pero ¿cómo sería nuestra versión tixindesca Sí. de este diseño? Tixina ¿Y siempre. esto se comercializó? Sí. Sí, sí. Sí, lo trabajamos con unos amigos que tienen una marca de ropa que se llama Leven y ellos Sí. hacían la parte de producción y nosotros hacíamos el diseño, Y ¿no? este fue así como Ah, más de piezas limitadas, también a pedido, ¿no? Fue como si claro, llegaban a tu casa también como estas pirámides truncas, eran buenísimo. el packaging. Ujú. Ese era el packaging. Y lo demás estaba estampado por sublimación, Exacto. o digital, que eran así, Y por detrás todo, bajo. estaba todo totalmente, también con muy buena calidad era la Sí, sí, impresión. todavía los tenemos, ya siguen siendo. Y bueno, lo último que hemos trabajado ya, repito, con otros amigos, tienen ellos dicen que no tienen, pero para mí es una productora que se llama Chacal. Ellos ya tienen muy establecidos los procesos, ya tienen mucho conocimiento, han creado sus propias figuras y desarrollamos estas últimas dos, que a diferencia de todo lo que habíamos hecho, estas tienen olor. Una huele a chicle, la rosa huele a chicle y la café huele a chocolate, ¿no? Que son dos comestibles, digamos, originarios de México. Entonces nos parecía como muy icónico hacer estos sabores que tienen que ver con toda una cosa muy kawaii y que se está como manejando hoy por hoy, pero a la vez tiene el origen puramente Sí, mexicano, ¿no? El sí, en cacao y realidad el el chicle se lo llevaron de aquí cuando fue la colonización, al igual que el chocolate, ¿no? Claro, Todo el mundo qué conoce bueno. el chocolate como suizo, pero en realidad Pero estas no se comen, ¿no? Estas, digamos, tienen nada más que el aspecto, la textura, el perfume, pero no son Exacto. comestibles De hecho, realmente. trabajamos con el tema de la envoltura como si fuese un bomboncito, ¿no? Y que cada persona que le sí, llega lo sí, abre. de hecho, cada una de estas piezas viene cubierta con un papel metálico, ¿no? Que tuvimos que obviamente nosotros desarrollar e inventar para poder cubrirlo. Te llega la pieza, o sea, te llega la caja, abres la caja y tienes que abrir el juguete de su envoltura, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahí Ahí está, está. ¿no? Ah, buenísimo. Entonces lo abres. Chicos, ¿y van a hacer también de verdad de comer? Porque esto tienta. Sí, sí, todo el mundo nos preguntaba si se Sí, quizás comía o hagamos no. alguna versión pequeña como de Sí, puede ser. bomboncito. Honestamente es muy complicado. Sí. Todo lo que tiene que ver con comestibles es de lo más complicado. Sí, sí, la cuestión, me imagino, los controles sanitarios y Uf, Completamente. dermatológicos y luego la comercialización, ¿no? Las fechas de la vencimiento. fecha Distribución, de vencimiento. almacenamiento y más ahora con todos los que por fortuna tenemos ahora en México,
y es con todos estos sellos de control de calidad y de sal, de sodio, de azúcar, de exceso de azúcar, Claro. grasas saturadas, que hoy nos ayuda a entender que muchos productos que nos decían que eran light y cero grasas son los que más exceso de azúcar tienen y los que más grasas Son unas saturadas etiquetas tienen, ¿no? que, para la gente que no sabe, en México hace poquito se instauró esto de poner etiquetas de cuando algo tiene exceso de sodio, de azúcar o de grasas saturadas. Entonces cuando son 4 sellos es mejor ni lo mires, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces está increíble, nos ha ayudado mucho a entender otras cosas. Pero Sí, bueno. entonces pues por eso también se complica. Pero bueno, desarrollamos estas figuras basadas en una fusión Japomex que nosotros le llamamos, ¿no? Este Godzilla japonés con un Quetzalcóatl que Como que es nos encanta parte el del mundo de África los kaijus, y prehispánico. del manga, de todo esto. Y entonces siempre como que nos damos mucha libertad creativa en mezclar las cosas que en el momento que le van creciendo o naciendo, tiene que ver con lo que nos fascina a nosotros, nos apasiona. Y entonces hacemos cruces. Antes éramos como más cuidadosos, no, vamos a hacer esto, no, a ver si piensan que, y no, y ahora realmente cada vez que pasan los años estamos disfrutando más de darnos los permisos totalmente creativos y cruces de culturas que nos interesan y nos gustan, siempre con el mayor de los respetos y el amor, ¿no? Claro. Sí, Y y justo les iba a preguntar si consideraban también alguna evaluación acerca de tendencias o es simplemente por impulsos creativos particulares. es muy difícil despegarte de las tendencias. Vivimos todos en las tendencias, ¿no? Sobre todo cuando eres un creador y más cuando te metes en el mundo del marketing y del Y diseño, sí, claro. es muy difícil despegarte de las tendencias. Pero siempre estuvimos como un pasito más adelante de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos Tixinda, que nos encontramos en el 2006, bueno, y empezamos a trabajar en el 2008 y generar cosas y todo, era muy poca la gente que trabajaba con imaginería mexicana, y bueno, siempre existe ese malinchismo, que hasta gente de diseño y curadoras de arte, muy amigas nuestras y todo, decían, chicos, está hermoso, pero no creo que pegue mucho esto, porque es muy folk, es muy, ¿no? Entonces con toda esta cosa de prejuicio dentro de mismo México, y nosotros, bueno, neciamos y dijimos no, porque es parte de que también otras generaciones conozcan este mundo y desde un lugar más ameno, más rico de imágenes. Y bueno, a hoy por hoy ya hay muchas marcas que, ¿no?, que han como emulado o nos han seguido o evolucionado desde Sí, otros lugares. Pero en ese momento, cuando nosotros iniciamos, éramos la única marca que trabajaba toda esta imaginería prehispánica. sí, sí, era luchar contra corriente, ¿no? Porque entre que todavía México no sacaba, bueno, Disney todavía no sacaba Coco, entonces había una visión completamente extraña en México. Ya después de que viene Coco, obviamente ya todo el mundo empieza a ver Claro, productos Se un de poco entiende desde eclosionó otro todo. lugar. Sí. ¿no? De hecho, a nosotros nos llamaron, nos buscaron para crear arte para Coco, eh, pero estábamos en otros proyectos y no pudimos desarrollar nada. Actualmente estamos de alguna manera en palabras con Disney para poder crear algunas piezas, obviamente con la imaginería que nosotros trabajamos, todavía estamos viendo por dónde caminar, pero ahorita estamos muy enfocados en nuestras piezas, ¿no? En poder trabajar sin línea de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Y cómo las comercializan? ¿Cuáles son los canales de comercialización para este tipo de piezas? El primero, o sea, antes de cualquier canal, lo primero que hacemos, que es lo más importante, pues obviamente es el ruido en el marketing, ¿no? Nosotros, o sea, como yo tengo un pensamiento publicitario, ¿no? De las ¿Mm? marcas, pues obviamente primero hago toda una estructura en donde voy creando una cierta expectativa de las cosas que vamos a hacer, y a partir de eso voy creando primero todo el camino antes de poder sacarlo, ¿no? Es estructurar la parte gráfica, la parte de comunicación, el concepto, y después vamos desarrollando toda esta, digamos, como este álbum de imágenes que vamos a ir sacando. Y como ya tenemos canales que hemos construido desde hace mucho tiempo, pues obviamente cada vez que sacamos una pieza, pues hay gente que inmediatamente nos Las busca y la quieren, compra, ¿no? que son los Que coleccionistas son de los Art Toy, los coleccionistas que y nos vienen mucha gente siguiendo. repito, lo mismo que dije hace rato, como estas piezas están pensadas para crear un instante, un momento de felicidad, ¿no? Digamos que creamos un impulso en la gente para necesitarlo, ¿no?
Entonces la Sí. gente cuando lo ve, lo compra, no sabe por qué, porque lo necesita comprar, ¿no? Entonces, es lo que yo decía hace rato, o sea, tenemos que pensar en un juguete que de alguna manera arranque esa necesidad en el comprador, lo compre, ¿no? Y después, cada vez que lo vea, no sepa por qué lo compró, pero sabe que le crea esta Porque hemos sensación, pasado, ¿no? te digo, en relación a tu pregunta, Jimé, hemos pasado por muchas instancias, por ejemplo, hemos comercializado desde museos o lugares como el MUAC, por ejemplo, que nos ha pedido piezas y demás. Ahora, el tema de la burocracia que conlleva eso, el tiempo, Sí, los pagos, todo eso es una locura. Entonces, hemos decidido, y hoy por hoy, en donde hay tantos recursos y herramientas distintas como para comercializar, hacerlo de una manera totalmente independiente, buenísimo. ¿no? Y Sí, directa. sí, porque además, bueno, más allá, obviamente es muy complicado todo el tema de la burocracia. El tema de la retroinversión es muy tardado y entonces cuando ya te pagan ya Claro, termina siendo Sí, 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 muy sí. complicado volver a claro, capitalizarlo. totalmente, totalmente. Y Hay que ser práctico. Y también, les iba a preguntar también si hay algún tipo de ferias o encuentros sobre Art Toys o dentro de, digamos, de otra temática mayor donde también esto se inserte. sí, ahí voy a entrar en una polémica porque se han hecho esfuerzos, digamos, eh, pero se vuelven de alguna manera muy sectarios, en donde se invitan a los amigos y a los que no son amigos no Mm, se invitan. Es decir, claro. y es una cosa que sobre todo pasa en este país, en México. Yo amo Ah, no, no, pasa en todas partes, no te Todos preocupes, Sí, creo que sí, es pero sobre todo en internacional. México porque realmente, pues obviamente venimos, pues obviamente de comunas, ¿no? Es decir, nuestros antecedentes históricos pues, es de comunas, ¿no? Si no, no hubiera habido Mm, conquista, ujú, ¿no? Porque en realidad siempre se van formando guetos y en esos guetos pues obviamente entran quienes son parte de... Aquí se hicieron algunos intentos, en algún momento se creó alguno que era el de Plastic, el Mm. de, no me acuerdo cuál era el nombre Pero correcto, duró bien poquito, sí. y ahí había una recopilación de todo lo que había en el mundo del art toy, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Y se siguen haciendo como algunos esfuerzos en algunos lugarcillos donde va gente que va empezando en el mundo del art toy. Yo creo que eh, Eso a nivel México, ¿no? a Porque nivel a nivel México, internacional sí están en los eventos grandes como la Comic Con o así, en donde sí, pero convive el tema estamos hablando de del art toy. juguete también. El art toy, digamos que no tiene una cultura todavía tan grande, ¿no? O sea, sí, sí hay espacios y lugares donde se presenta. Obviamente, cuando hablamos de juguete hay muchísimos espacios, pero son cosas completamente diferentes, ¿no? claro, sí, sí. Y de puro a puro Artoy Han sí querido es meter el art complicado. toy. Ahora, por ejemplo, el art toy lo han fusionado un poco con los sneakers, ¿no? Exacto, eso te iba Entonces, a lo decir. último que hubo fue el Sneaker Fever, donde metieron la mitad de tenis y la mitad de art toys, ¿no? Claro, sí. Son Drogado en zapatillas. esto de lo que es la Sí, cultura pero urbana. aquí voy a tocar otro tema sensible y es que solo se meten art toys, pues obviamente de gama internacional, muy poco producido en México. Lo que se produce Claro, en México es, la verdad es que es muy poco y la gente no todavía lo valora. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo específicamente con nuestra marca, pues obviamente es crear una comunidad y esa comunidad es la que nos sigue, con la que vamos participando, claro. la que vamos metiendo en esto y que cada vez que nosotros producimos algo, que lo sacamos, pues ellos Están son al los pendiente, ¿no? primeros y los que participan en eso. Sí. Y ¿Y cuál es el honestamente, perfil del comprador o del coleccionista? ¿el nuestro o del general? ¿Del de ustedes? Sí. El de nosotros es digamos, entiende lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo, valora lo que se hace en México, eso es Exacto, eso es básico, principal. Ujú. completamente. El hecho de que nosotros producimos en México y que todo está hecho 100% en México es lo que le genera Hay valor. gente que es muy gustosa del diseño, del Que aman artístico. nuestras ilustraciones, nuestro trabajo, el color, la forma en cómo lo vendemos, la forma en cómo nos comunicamos con ellos, porque cuando nosotros vendemos una pieza, nosotros estamos pendientes desde que sale hasta que llega. Y si de alguna manera le llega una pieza que está en mal estado, digamos, por el transporte o X, nosotros se lo cambiamos o se lo reponemos siempre. Nuestra garantía siempre con ellos es que queremos que ellos estén contentos con la pieza. Y hay gente que de repente cuando la ve no le gustó el color, pues se la regresamos y la cambiamos por la que él quiere, sin ningún costo, ¿no? Es decir, para Sí. nosotros la gente que nos compra
es la gente que más nos importa, porque producimos eso. Básicamente gente en México, son mexicanos los que les compran. Y de O Estados también pueden llegar a tener logística en otros países. Pues no tenemos la logística, pero hay gente que viene específicamente a México a buscarnos para comprarnos o piezas. gente de Estados Unidos, mucha gente de Estados Sí, hay Unidos gente que viene de nos busca, Chicago, exacto. hay Los Ángeles, Entonces de cuando vienen Alemania, se llevan Japón. piezas. Sí, sí, sí. Eso está increíble, que fue como, bueno, a ver dónde está Tixinda, cómo me contacto, ¿no? Y cómo, Sí, o hay entonces gente que vienen nos al escribe y nos estudio. dice, oigan, voy a estar en México, por favor, o sea, Sí. ¿cómo puedo conseguir una pieza? Y entonces ya nosotros nos ponemos de acuerdo, le preparamos toda la pieza para que se la pueda llevar segura y entonces las entregamos, ¿no? Eso, Genial. para mí lo más importante y el futuro del mercado ya no es un punto de venta. Para mí lo más Claro, importante es totalmente. la comunidad. Esa comunidad es la que siempre va a estar pendiente. Por eso lo que hicimos ahora con nuestro canal eh, es de alguna manera aportarle este conocimiento de juguetes a la gente para que entienda, porque como tú lo has preguntado durante este tiempo, es cuál es el proceso y muchos desconocen lo complicado que es el proceso. Entonces nosotros compartimos con ellos todo este proceso, ¿no? Desde ese proceso de producción hasta entrevistas con otros creadores, y de hecho ahora vamos a empezar también un ciclo grande a contar todo este proceso nuestro desde hace tantos años, para las nuevas generaciones también, ¿no? Que no conocen Tixinda desde dónde creamos y de lo que hicimos y toda nuestra historia, entonces vamos a empezar a hacer como capsulillas de eso. Los canales de comunicación, pues obviamente han cambiado, ¿no? Y eso ha hecho que de alguna manera podamos como evolucionar, ¿no? En la manera en cómo podemos comercializar las cosas, ¿no? Para mí el futuro es ese, no tanto los puntos de venta, menos que crezcas demasiado y quieras realmente distribuir. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, es otro concepto y por eso Porque también aparte hemos está pasado, más cerca de... hemos transitado por todas. De hecho, estuvimos en las grandes tiendas como el Palacio de Hierro, Liverpool, con productos nuestros, ¿no? Cuando trabajamos como la Sí, licencia, sí. y en Las Vegas, en Expo Licencias. Entonces, de repente, de todo ese crisol de situaciones y de ventas de distintos tipos de canales, hemos optado hoy por esto, ¿no? De tener una relación mucho más Sí. directa Yo creo que hay productos para todo tipo, es decir, hay productos que tú creas y están hechos para distribuirse en Exacto. grandes cantidades, en puntos de venta, pero para mí este tipo de productos, creo que la satisfacción del tú a tú con la persona es mucho más gratificante, ¿no? Tiene mucho Totalmente, y más yo valor. creo que ahí también está otro de los puntos de contacto con la artesanía, ¿no? En esta cosa de poca cantidad, del contacto con el que compra, de crear comunidad, yo creo que ahí también están otros puntos de contacto. Tal vez cuando yo propuse este encuentro, haya gente que haya pensado, bueno, pero esto no es una artesanía, ¿y por qué está dentro de este ciclo, ¿no? Pero bueno, que yo creo que por un lado está el tema de las colaboraciones que ustedes han hecho con los artesanos y por otro lado también existen que hoy en día la visión está cambiando mucho, ¿sí? Sobre todo, bueno, en Europa se ve mucho también por la falta tal vez de de talleres, ¿sí? De que los oficios se fueron perdiendo y por la escasez de materiales, con lo cual ya se considera dentro digamos, del paraguas de la artesanía a los creadores que hacen pequeños volúmenes de producción de una manera más cuidada y más artesanal, cosa que tal vez en Latinoamérica no se comprende de la misma forma. Por lo menos en Argentina está muy lejos todo eso porque tal vez la industria trabaja de una manera muy disociada al artesano y todavía no hay puntos de contacto entre unos y otros. Ustedes es un poco lo que están tratando de vincular a esta pequeña industria, pequeña empresa con los artesanos, con el diseño y con los aportes que cada una de esas visiones puede hacer para tener un producto original y bueno, innovador también, ¿no? Claro, Además, sí, te creo que, escucho. perdóname, creo que acabas de, decir algo bastante importante y que siempre es un tema a debatir, lo que es la artesanía, ¿no? O sea, a lo mejor, como definición, muchas cosas no son una artesanía, pero el proceso es artesanal. Entonces, ahí siempre va a haber una discusión si termina siendo una artesanía por el proceso, ¿no? O el proceso
convierte a eso en una artesanía, Sí, ¿no? porque esta figura, por ejemplo, que estamos viendo, la primera edición fueron 10 piezas nada más. Tiene un trabajo que está basado justamente en la tradición del grabado mexicano, fusionado con el grabado ancestral también japonés. Entonces, Sí. esto lo llevamos a una pieza 3D. Ese es un proceso hecho en la máquina, pero después cada pieza es pulida, trabajada, pintada, horas entre los dos, y por eso están, bueno, numeradas, firmadas, y tiene otro valor, y ya te digo que cuando la sacamos, la gente aparte sabe, ¿no? Conoce y confía, porque hemos hecho todo un camino de siempre nuestro respeto hacia lo artesanal, hacia el trabajo, Sí. y que cuando sale una pieza nuestra de esta calidad es porque se van a encontrar con eso, ¿no? Pero Yo sí cuando es lo vi me pareció que era una pieza de cerámica negra, después vi que eso, estaba bueno, hecha de porque otro también está material. basado en el barro negro oaxaqueño, ¿no? Que Sí. inclusive tiene esa textura calada que es muy del barro negro. Entonces tiene esta cosa Sí. de fusión de artesanías, ¿no? Desde la inspiración hasta el trabajo artesanal que nos lleva a Sí, las nosotros. cajas están armadas a mano, el personaje está pintado a mano. ¿Con qué material, con qué pintan? ¿Qué tipo de pinturas? O sea, ¿tienen en cuenta cuestiones que tienen que ver con la toxicidad de los materiales, con si alguien, bueno, no es obviamente no es un juguete para niños, ¿no? Si fuera para niños, tal vez habría que tener otro reparo, que si lo Exacto. ponen en la boca y eso, ¿no? No, Pero son pinturas que se utilizan justo para pintar art toys. O sea, ya hay claro, una categoría de pinturas ajá, exclusivas para esto, ¿no? claro, Porque aparte Sí, muchos trabajamos también con con aerógrafo. aerógrafo algunas partes, otros a pincel, otros con claro, esponjas, con rodillitos, como grabado sí, antiguo, o sea, tiene toda una búsqueda también de eso, ¿no? De los materiales, de la durabilidad, para que la pieza realmente también viene con una instrucción de cuidados, ¿no? De no ponerla a la luz, depende del material que vayamos utilizando. Tiene todo sí. una problemática, pero está muy interesante llegar a arribar a cada una de las necesidades que la pieza también nos pide, ¿no? En Sí. cuanto a materiales. Entonces siempre es una continua experimentación. Buenísimo. Chicos, y por último, y para dejar un espacio de preguntas, la última pregunta que les voy a hacer es con respecto a las colaboraciones. Si tienen pensado también hacer colaboraciones con otras, digamos, no solamente con artesanos, sino también con otros artistas, o cómo manejan ese tema. Que todo el tiempo Ya lo estamos hemos haciendo, hecho, ¿no? sí, ya hemos hecho. A ver, pasa que A este nosotros nuevo ya. personaje, digo. Ah, el nuevo personaje. Sí, Sí, queríamos hacer como Ah, más versiones distintas, ¿no? sí, no, la verdad, mira, a ver, soy bien honesto. Nosotros ya hemos trabajado otras piezas con colaboraciones. En esta sí, vez queríamos en algún momento, pero también nos dimos cuenta que como es nuestro juguete, literal, ¿no? En sí. sentido, No quiere mucha modificación. no queremos, más bien queremos que sea nuestra propia plataforma, ¿no? Claro, Se claro, nos va entiendo, sí, ocurriendo sí. algo y la vamos pintando. Por ejemplo, las siguientes piezas que vamos a sacar están pintadas Mm, exactamente igual como los sofuris japoneses, ¿no? Con claro. colores Hoy te está metalizados. dando una reprimicia, ¿eh? Porque No, pues todavía no se sabe. Son Ay, colores para. metalizados. Porque, por Claro. ejemplo, en Japón, una pieza como estas o un Artoy ya no se cotiza o ya no se valora por el proceso, sino quién la ¿Quién pinta. la pinta? Entonces, Claro, las piezas se llegan a subastar en muchísimos dólares, ¿no? sí. Porque, Bien, bien. Y esto me dio pie para otra última pregunta, que es también algo me parece de primicia, pero yo creo que ustedes algo habían hablado sobre la posibilidad de hacer un NFT con el personaje de Fubi. ¿Lo están pensando? ¿Qué piensan al respecto de esta nueva manera de mira, comercializar? acabamos de crear en el estudio un Artoy, déjame ver si lo tengo aquí. Y tráelo Para los después. que no saben, el NFT es un token no fungible que se hace un contrato inteligente en la blockchain que garantiza la autenticidad y la originalidad de la pieza, que lo registra su autor y que se puede comercializar una vez que ya se adquirió por primera vez. Cada vez que esa pieza se siga vendiendo, hay un porcentaje de esa venta que le corresponde al autor.
Sí, siempre y cuando la negociación sea esa, porque muchas veces tú vendes esa pieza y esa pieza ya no es tuya, ¿no? O sea, depende Claro, mucho de la depende cómo hagas el negociación. contrato. Sí. Exacto. Esta pieza que estamos trabajando, que estamos presentando ahorita es un NFT. En A realidad ver, es un a digital. ver, a ver, ¿me lo Es comparten por la en imagen la de un pantalla? estudio creativo, Si, ¿no? si dejamos de compartir la imagen se puede ver en mayor tamaño, me parece. A Sí, ver. Ahora sí, ahí está. Ah, bueno, ahí se ve. ¿Y este de esta qué pieza, está por hecho? ¿De vinil ejemplo, también? también está hecho de vinil. Este es, obviamente, es resina porque fue el modelo original. Y Sí, este, pues Ese ya es ya vinil. es vinil. sí, Tiene muchísimos puntos de anclaje. sí. Eh, y este, por ejemplo, no se va a vender por separado. Es decir, cada vez que, o sea, cuando ya tengamos cada una de estas piezas pintadas, lo que va a pasar con ella es que se va a digitalizar, se va a hacer un video, ese video se va a subir a una plataforma para que se compre el NFT con su digital, ¿no? El digital es decir, una pieza física con su pieza digital, ¿no? O sea, tú no podrías tener ni una ni otra por separado, tienes que comprar las dos. Claro, Y cada vez que se haga una reventa del NFT, obviamente parte de ese dinero se va a dedicar a una fundación, ¿no? Este, Pero sí. aparte lo interesante es el proceso, que también dentro de tu canal pueden encontrar el desarrollo de todo el branding de esta marca. sí, desarrollo, es que, esta es otra parte, tal vez es el inicio de una nueva plataforma que estamos desarrollando, que es el Brandtoy, que es a partir del branding que nosotros desarrollamos para una empresa, creamos el juguete, ¿no? Este, Ujú, digamos que es el resultado del branding que desarrollamos para esta agencia, que es una agencia muy innovadora en Los Ángeles. El dueño de esta agencia en México creó una de las agencias más importantes y la vendió a un corporativo japonés de muchísimo dinero. Y después decidió crear una agencia que fuera completamente diferente y disruptiva, ¿no? Se encuentra en Los Ángeles. Y que Y trabaja con creadores a nivel global también. sí, está metido muy metido en el tema del metaverso, en los NFTs, en las criptomonedas, en los criptovalues, ¿no? O sea, muchas cosas que de alguna manera hay gente que está visionando hacia allá, ¿no? Nosotros seguimos enamorados no de lo digital, sino de lo físico, entonces estamos Pero me combinando. encanta porque hacemos todo el camino, ¿no? El trabajo, digo, todo este desarrollo que hiciste vos de la imagen y todo, y, bueno, y después llega esta cosa de poder y que me encanta porque el cliente se entusiasma y sí quiere, ¿no? Y ya cada vez nos buscan más para decir, quiero que con mi marca, ¿qué puede ser? ¿Qué personaje? ¿Qué juguete? ¿No? Y entonces nos estamos hacia ese camino, que es ser Sí. creadores de toys, ¿no? Todo Entonces, el una tiempo. vez que ya podamos desarrollar esta pieza, que entendamos muy bien cómo funciona, Fury, por eso te decía, no lo queremos llevar a que lo intervenga, sino nosotros poder crear toda una serie De de versiones. versiones y después hacerla claro. en NFTs, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, súper interesante, da para mucho más que entonces Uy, después la sí. gente seguramente entrarán a sus canales para enterarse de más novedades y de más cosas. Vamos a darle entonces ahora comienzo a las preguntas que están en el chat, así podemos interactuar unos minutos con los presentes. ¿Nos vas leyendo vos? Sí, Ah, sí, yo las leo. Eh, bueno, Norma Rolandi dice muchas gracias, Liliana Graciela Venegas también, Alejandra Suyanchuk, a ver, sí, ¿qué más tenemos? Excelente charla, acabo de descubrir un mundo nuevo, muchas gracias, dice qué Diego padre. Yeque. Excelente, muchas gracias, dice Alejandra Susanchuk. Eh, Paul Greca dice que tiene varias preguntas. Bueno, Paul, escribirás en el chat y las vamos leyendo. Excelente, muy interesante, muchas gracias, dice Francisco Caballero. Les cuento que nos están viendo desde Perú, nos están viendo desde Buenos Aires, no sé si los demás que están presentes en el chat quieren decir desde dónde están viendo, supongo que desde México también. Ahí vamos esperando entonces las preguntas en el chat, pero sí, realmente es algo sorprendente, es algo novedoso. Yo creo que se abren también muchas posibilidades para creadores en este tipo
podríamos decir, de esa disciplina o de Hay tipo una de... pregunta de Paul que es, ¿qué opinan de los art toys como piezas únicas, de piezas A únicas? ver, a ver. Ah, ahí, Paul, ahí entramos justo en lo que hemos discutido. Cuando son piezas únicas, Una ya artística, ¿no? sí, ya se vuelve más una escultura. O una pieza de arte, ¿no? Única. Creo que es importante entender, y eso siempre va a ser una discusión. Mi canal, si se meten, van a ver todos los comentarios que hay. Hay mucha discusión sobre eso. Si los art toys tienen que ser una producción, para mí tiene que ser una producción. Si el juguete no es una producción que se pueda compartir con muchas personas que lo puedan adquirir, entonces se vuelve una escultura y esa escultura la tiene una persona, nada más, ¿no? Claro, Eh, eso que vos hablás de crear comunidad también está relacionado a eso, ¿no? Exacto. Y completamente, cuando éramos chicos, que jugábamos con los chicos que tenían los mismos juguetes que nosotros. Exacto, tiene que completamente, ver con eso, con Me una encanta, interacción. justo es cosa que acabas de mencionar, es una cosa con la que siempre yo he argumentado, es cuando uno era niño jugaba con mucha gente y esos juguetes cobraban vida o tenían un sentido. Si ese juguete lo tenías tú, bueno, lo tenías tú y lo tenías en tu repisa o medio jugabas tú, pero le dabas vida cuando jugabas con los otros personajes, ¿no? O los mismos Sí. que tenían los demás, ¿no? Y que cada uno le aportaba su personalidad dependiendo del juego, ¿no? Exacto. completamente. Eso es lo rico, me parece, ¿no? ¿Pueden dar el Sí. nombre de los realizadores de Alebrijes? Sí, o sea, es Jacobo, Jacobo y María María Ángeles. Jacobo y María Sí. Ángeles de San Martín Tilcajete. Bien. O Bueno, búsquenlos tenemos... porque es un deleite total, ¿eh? Siguen algún Ah, toy marker de Argentina. Eh, Seguimos a uno, pero no está en Argentina, ella vive en Los Ángeles. Después les pasamos el nombre. Sí, y bueno, y también con los chicos del grupo Doma, ellos eran los Sí, primeros bueno, creadores ellos de los fueron los 90 pioneros. de Artois, ¿no? Este Jesús astronauta. Bueno, con ellos tenemos alguna relación, alguno de ellos está en Madrid, ¿no? Uno de ellos está en Madrid, otro está en Los Ángeles Y el otro en Buenos y Aires, otro en ¿verdad? Buenos Aires, Sí. sí. Sí, híjole, lo que pasa es que me hubiera gustado decir que ellos, pero ellos dejaron de producir juguetes Sí, hace ya ahora mucho sí. tiempo. Ellos venían del diseño gráfico completamente y después se metieron en el arte, estuvieron en el Malva. Yo hace ya 16 años que estoy acá y la verdad que a veces estoy un poco perdida de todo lo que en relación al toy, ¿no? Pero ahora con YouTube estamos como volviendo a ver y a meternos, a hacer una inmersión de toda la gente en Argentina que está cercana al tema del art toy, ¿no? Para también establecer contactos y cruces, cosas que hace un tiempo eso era más complicado de hacer si no estabas viviendo en el lugar. Pero recién ahora se Eh, están dando estas posibilidades sí, también. Paul dice, ¿qué espacios creen que son buenos para exponerlos a todos? Bien, ahí voy a entrar un poco en una contradicción muy pequeña, porque para mí la mejor manera de exponer los art toys, pues obviamente son las redes. Los espacios físicos están muy delimitados, repito, para muy poca gente y para muy pocos grupos. No sé, no hay convocatorias mucho más amplias y mucho más grandes. Para mí lo ideal sí. sería, por ejemplo, encontrar la posibilidad de que un museo muy grande pudiera albergar un tiempo una colección de jugueteros muy grande y poder realmente conocer la historia de cada uno de ellos, sus Sí, antecedentes, realmente se vuelve una Y yo te voy a colección. decir algo que me parece a mí, y tal vez, y conociéndola a Anabel y de dónde viene, que tal vez más interesante sería que un museo o una institución, más que poner el objeto distante como un objeto de contemplación, organice un encuentro donde la gente vaya a jugar con sus art toys, ¿no? Como algo. estaría bueno hacer un cruce, tiene sus complicaciones, pero sí podría ser como el tema del juguete en general y cómo hoy el juguete permea en las distintas situaciones, en las distintas clases, en las distintas edades, y sería muy interesante. Sí, habría que encontrar como un buen curador, alguien que realmente tenga ganas de meterse a hacer una zambullida en todo esto y abrir un poco el juego, porque ya te digo, acá hay unos intentos de plástico macizo, así como de eventos o encuentros, pero sigue siendo consumido por la pequeña comunidad de generadores Sí, de toys y demás. Entonces, la idea es que esto se abra, así como la gente que nos pone, qué bueno, aprendí un montón, eso es interesante. Por eso también la necesidad ni siquiera fue como decir, ay, quiero ser un youtuber, ¿no? Cuando él estableció el canal, fue justamente, a pesar de todas las cosas y todo el trabajo que tenemos, el laburo inmenso, se toma el trabajo de ir haciendo los videos, porque un poco es esto, abrir el canal de comunicación con un montón de gente que no tiene idea, y creo que
estaría encantado de generar cosas, de contactar desde el conocimiento, desde el diálogo, desde el crear. Entonces, Sí, muchos años de conferencias en muchísimas partes de México, y obviamente ahí compartía y me encantaba platicar con muchos. por eso conocimos tanto México, de Sí, profundo. y después pues obviamente vino la pandemia y la manera en cómo teníamos para comunicarnos Cambió. cambió, y entonces pues abrimos el canal. Era una cosa que yo en mi vida hubiera pensado hacer, pero teniendo esa plataforma y teniendo muchas cosas que compartir, pues obviamente que llegó el momento en que teníamos que hacerlo, Y a ¿no? nuestros tiempos y como se va pudiendo, pero se van subiendo cosas y materiales que... Sí, perdón, dice Héctor, sobre el trabajo de los artesanos, Héctor, desde Perú. cómo manejaron el tema del comercio justo y la justa ganancia para ellos, luego de sortear a los intermediarios. ¿Qué tan rentable fue este intercambio? Lo mismo que dijimos, para nosotros sobrepagábamos el trabajo de los artesanos, eh, porque creemos que el trabajo de ellos siempre lo hemos peleado y siempre lo hemos defendido. Nosotros cotizábamos una pieza dándole más importancia al trabajo de él, ¿no? Y siempre Y siempre nombrando y nombrándolo. dándole el crédito. Nunca nos atribuimos, como lo hacen ahora muchos, que presentan piezas intervenidas con los de Huichol y dicen que ellos son los diseñadores y los artistas. Nosotros nunca ¿No? hemos diseñado eso. Y aparte, jamás regatear bajo ningún punto de vista, ¿no? De los que nos dicen siempre, como dice Eric, de los que nos decían como el valor de la pieza, siempre dábamos más y trabajábamos inclusive mucho tiempo con la misma, no solamente con la misma persona, sino con la familia, porque interviene que ayuda la esposa, los hijos, ¿no? Y entonces nos hemos involucrado siempre afectivamente con ellos, y bueno, y de eso deriva un comercio justo, Y la digamos, también, razón, ¿no? Porque siempre fue como y esa es la muy... razón por la que nunca tuvimos Sí, intermediarios. Ya lo claro. lo he Ahí dicho. agrego algo que yo sé porque a Héctor lo conozco y él está trabajando con una comunidad en el norte de Perú, que es una comunidad de surfistas, y está trabajando con los materiales locales de los Ay, qué juncos de padre. ahí para hacer tablas como eran. Bueno, ya después si quieren les podemos pasar un link de un Ay, artículo sí, súper qué lindo. interesante Sí, de miren, lo lo que más está haciendo. importante, Héctor, es que para nosotros, y eso es desde nuestra visión personal, ¿no? A lo mejor tenemos visiones completamente diferentes. Para mí lo más Perdón, importante los caballitos de Totora, que dicen que eran las primeras tablas de surf, eran de Ay, las épocas preincaicas. es la venta directa y la venta en línea. Para mí eso es lo más importante porque evitas el regateo del tercero. O sea, el tercero siempre te lo va a pedir que lo vendas más barato, y entonces ahí es donde tú tienes que bajar tu costo y le tienes que bajar el costo a tu productor. Y ahí es donde se pierde, porque él lo ve como negocio, y por supuesto que no se puede perder la visión de negocio, pero no de usurería, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, y la última pregunta, y después ya vamos a concluir, es de Paul, y pregunta si han pensado trabajar con artistas de Artois fuera de México. Sí, nos gustaría trabajar en algún momento. Tenemos que obviamente establecer bien hacia dónde quisiéramos ir, ¿no? Porque, repito, el tema de la comercialización y el trabajo pues, es bastante complicado. Lo que nosotros tenemos como ventaja el poder trabajar en México pues, es que pues, toda la comunicación y todo, de es alguna directo. manera, es mucho más directo. Hemos Eh, trabajado con otros artistas, con Aya Kakeda, que también es una productora de juguetes, y, artista visual y diseñadora de Estados Unidos y todo, pero a nivel, cuando ella viajó acá, hicimos juntas toda una muestra, o sea, se han hecho ese tipo de colaboraciones, pero ya establecer una colaboración puntual con otro artista a nivel internacional y todo, sí, tiene sus complicaciones a nivel logística, más que nada, pero siempre estamos abiertos a propuestas y a lo que vaya surgiendo y nos encanta, por supuesto. Estamos en comunicación también con otros artistas de otros sí, lados, ¿no? ya surgirá, Sí, eso dependiendo de fluye, la fluye. necesidad Y Sí. que vayamos. invitados todos los que quieran contactarnos, charlar, inclusive acá de verdad que, y no es una cuestión de que estemos diciéndolo ahora, pero tanto Érico como yo, está abierta la comunicación para hacer un Zoom, gente que estudia, gente que trabaja en esto de los juguetes y demás, no, sin ningún problema podemos tener alguna charla o alguna devolución si es que lo necesitan, porque nos encanta eso, realmente, poder hacer un Buenísimo, aporte y una comunidad. Sí, no dejen de buenísimo, seguir el canal si quieren aprender de más juguetes. buenísimo. Bueno, chicos, estamos súper agradecidos. Yo creo que fue un tema que ha generado muchísimo interés y estoy segura de que muchos van a seguir su trabajo en las distintas redes. Los invitamos a hacerlo, los invitamos también
a ver la grabación de este encuentro en el canal de YouTube de la facultad, de la UP, que va a estar seguramente online en unos 15 días más o menos, junto a los otros webinars que hemos desarrollado en el ciclo. Bueno, un broche de oro para este año con los queridos Gracias. amigos de México. Y bueno, que haya otros encuentros. Me parece que quedaron muchos cabos sueltos como para seguir tejiendo, ¿no? Sí, y Así aparte, que, bueno, nuestros trabajos también tienen muchas aristas a diferentes niveles. Mi trabajo personal a nivel performático, también he hecho hasta performance con piezas de Art Toys, es muy amplio, pero bueno, hoy nos tratamos de acotar lo más que pudimos para hacer un pantallazo de nuestro trabajo y que se pudiera hacer este diálogo final, aunque sea breve. buenísimo. Bueno, hay muchas felicitaciones, saludos, agradecimientos. Oh, igual, Así que Jimmy, ahí los tienen en el chat de toda la gente que está presente. Les agradecemos a todos por compartir este encuentro. Los invito también a seguir mi Instagram, que es @JimenaElizabe, para conocer los próximos encuentros, que seguramente serán a partir de marzo 2023, cuando arranquemos de nuevo con el ciclo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al equipo técnico de la UP y a toda la gente que hace posible esto, que tiene una gran llegada, porque se ve hoy, pero se sigue viendo también a través de YouTube, en las grabaciones, que también tienen muchas visitas. Y bueno, y a ustedes, chicos, la mejor de las suertes con muchas todo este gracias. emprendimiento, que es súper interesante, creativo, fresco, y que creo que tiene mucho para seguir dando. Muchísimas gracias, Jimmy. Un beso enorme, un abrazo extendido a Argentina, a España, a Perú, a todos los países que nos estuvieron viendo, y bueno, y estemos en contacto. Acá estamos, y cualquier cosa podemos abrir diálogo cuando quieran. Buenísima. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos Bye. y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta la Chao, Ale, próxima. gracias.